Como saben, tenemos varios miércoles que hemos estado hablando de la confesión de fe y esta noche vamos a comenzar con un punto más que se titula el llamamiento eficaz. Acompáñenme por favor a Romanos, la carta a los Romanos, capítulo 11, versículo 29. Dice así: porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Este versículo es muy fuerte porque nos habla de la fuerza con la cual puede hablarnos Dios, porque dice: todos los dones que yo doy, nos dice Dios, son irrevocables. Y también el llamamiento. El llamamiento de Dios es irrevocable y no hay manera de evitarlo. Y damos gracias por ello, ¿verdad? Porque si fuera por mí, realmente muchas veces tuve llamamientos, no fue el eficaz, tuve llamamientos generales y ahorita vamos a adentrar un poco más en ello. Pero el llamamiento de Dios eficaz, ese es irrevocable, hermanos. Vamos a ver entonces, primeramente vamos a ver qué es un llamamiento. Bien, busqué en el diccionario de la Real Academia de la Lengua y bueno, encontré primero la palabra llamamiento. ¿Qué es llamamiento? Dice, es la acción de llamar. La primera definición. Otra definición dice vocación despertada por un sentimiento religioso. Ahí se acerca un poco más, ¿verdad?, de lo que vamos a hablar hoy. Vocación despertada por un sentimiento religioso. Lo que no dice es quién la despierta. Puede ser que sea despertada por un ministro, por una persona que nos hable de la palabra, o puede ser por Dios mismo. Dice, por un sentimiento religioso. Recordemos que la palabra religión nos habla de religarnos, de volvernos a orientar hacia Dios, de volvernos a juntar hacia Dios. Para aquellos que estábamos perdidos con respecto a Dios, la religión nos vuelve a ligar. Amén. Y otra definición dice, designación legítima de personas o estirpe para una sucesión, una liberalidad testamentaria o un cargo como el de patrono, tutor, etc. Esto más bien es una definición en materia de derecho. Amén. Bien, continuamos con la siguiente slide. Y está la palabra eficaz. Dice que tiene eficacia. Y entonces, si nos vamos a buscar qué es eficacia, ¿qué es eficaz? No es cierto. Dice, eficacia es capacidad de lograr el efecto que se desea o se espera. Puede haber llamamientos, pero no necesariamente son eficaces. Cuando estábamos en la escuela, o los que estaban en la escuela, pues el profesor nos hacía un llamamiento, ¿verdad? Decir, bueno, pues hagan tal tarea o hagan tal actividad. Y uno, como en su libre albedrío, decidía hacerla o no hacerla. Había un llamamiento, pero no necesariamente era eficaz. Ese llamamiento no necesariamente se cumplía. Había un llamamiento, pero a veces se cumplen y a veces no. Algunos llamamientos generales. De aquí la importancia de la eficacia, que es la capacidad de lograr el efecto que se desea o se espera. Llevamos ya casi 2 años de pandemia y ya se tiene, no sé, casi 1 año desde que se empezó a administrar la vacuna para el COVID. Y el gobierno
en nuestro país y en los demás países hizo un llamamiento a ponernos la vacuna. Algunos decidimos ponérnosla, algunos decidimos no ponérnosla, ¿verdad? Cada quien tomó su propia decisión, cada quien tiene una decisión. El llamamiento, el gobierno está haciendo un llamamiento a ponerse la vacuna. Pero ¿por qué no está siendo eficaz ese llamamiento? Bueno, porque la vacuna no nos asegura el 100% de que no nos vamos a enfermar. De hecho lo dicen, no te estamos asegurando que no te vas a enfermar. Entonces hay personas que dudan y dicen, no, pues entonces si no es eficaz, ¿para qué me la pongo? Sin embargo, algunos pensamos o por lo que escuchamos de los médicos, dicen, bueno, efectivamente no te va a evitar que te enfermes, pero sí te va a disminuir mucho los posibles síntomas que puedas tener y la gravedad de la enfermedad. Entonces, algunos están decidiendo vacunarse, otros deciden no vacunarse con este llamamiento que está haciendo a nivel mundial los gobiernos. ¿Qué tenemos ahí? Una disyuntiva. Hoy en día tenemos problemas sociales en los que ya se están empezando a generar disputas por los que no se quieren vacunar, los que se han vacunado, pues se empiezan a quejar y empieza a haber, cada vez se irá complicando más la vida social y habrá una diferencia mayor entre los que hemos decidido vacunarnos y los que hemos decidido no vacunarnos. Cada vez habrá una disputa más fuerte y veremos situaciones sociales complicadas. Ya las estamos empezando a ver, pero todavía no llegamos a lo que se va a venir. Está habiendo diferencias, está habiendo conflictos, y este llamamiento que ha hecho el gobierno, pues uno está tomando decisiones de vacunarse o no. Por lo tanto, regresando al tema, no ha sido eficaz. ¿Por qué? Porque no hay una certeza, no hay una seguridad. El gobierno no puede tener un llamamiento eficaz porque simplemente no puede asegurar al 100% que no nos vamos a enfermar si nos vacunamos. Por eso no es eficaz este llamamiento. Sin embargo, hay alguien que sí puede hacer llamamientos eficaces. Él se llama nuestro Dios. Es el único que puede hacer un llamamiento eficaz, donde hay 100% de seguridad de que se va a cumplir, donde no tenemos ningún lugar a dudas de que algo se va a cumplir. Aquí en la tierra, los hombres tenemos llamamientos, a veces unos con un mayor grado de probabilidad de que se cumplan que otros, pero yo casi podría asegurar que no habría un llamamiento 100% seguro que pudiera haber aquí en los hombres, porque mucho depende de la decisión que cada quien tome. Y si bien nosotros, por ejemplo, como hijos de Dios, tenemos un llamamiento al escuchar la palabra de Dios, tenemos un llamamiento en la palabra que día con día estamos aprendiendo. Y Dios nos invita a estar reflexionando, a estar meditando y sobre todo a poner por obra esta palabra de Dios. Sin embargo, a veces no la obedecemos. Ahí no estamos teniendo un llamamiento eficaz. No hay una respuesta nuestra en cuanto a obedecer la palabra. Pero vamos a ver a qué se refiere el llamamiento eficaz exclusivo de parte de Dios. No se refiere absolutamente a todo, se refiere a algo muy específico. Continuamos con la siguiente slide. Me acompañan por favor a Filipenses, la carta a los Filipenses, capítulo 3, versículo 14. Dice así: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios
en Cristo Jesús. Fíjense qué hermoso es Dios. Además de que nos hizo un llamamiento, tenemos un premio, como si nosotros nos mereciéramos el llamamiento siquiera. No solo tenemos el llamamiento de parte de Dios, que es irrevocable, ya vimos que es irrevocable, además dice que hay un premio en ese llamamiento. Qué hermoso es Dios y qué privilegiados somos nosotros. Qué privilegiados somos tú y yo, que estamos leyendo la palabra de Dios y que Dios nos ha llamado. Somos una minoría muy valiosa para Dios. Y hay que proseguir a la meta, hermanos. Aún ya no falta mucho para que Cristo venga. Cada vez tenemos señales más claras de que el Señor viene. Y hay que proseguir a la meta, ya que tenemos este premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Es hermoso tener este llamamiento. Es hermoso pertenecer a esta minoría de hijos de Dios. Muchos dicen, todos somos hijos de Dios, y eso no es cierto. Muy pocos somos los que tenemos el privilegio. Y tenemos que sentirnos orgullosos y agradecidos de eso. Orgullosos no porque hayamos hecho nada para merecerlo, porque realmente yo no hice nada para merecerlo, hermanos. Sin embargo, Dios tuvo gracia y misericordia inmerecidas y nos hizo este llamamiento supremo. Bien, vamos a la siguiente slide y vamos a ver diferentes fases de este llamamiento eficaz. Este llamamiento que el Señor nos hizo de diferentes formas, a cada uno nos llamó de diferentes formas. Cada uno recibió el consejo de la palabra del Señor de forma diferente. Pero lo que sí es seguro es que hubo un llamamiento eficaz. Aquellos que decidimos confesar a Jesucristo como Señor y Salvador, es porque hubo un llamamiento eficaz. No es porque nosotros la hayamos buscado ni siquiera, hermanos, fue porque Él nos buscó. Seguramente ni le estábamos buscando. Seguramente estábamos perdidos en el mundo, vagando, haciendo cosas desagradables delante de Él. Ni siquiera le estábamos buscando. Esa es la realidad. Pero Dios, en su grande amor y misericordia, dijo, ya es tiempo de que vengas. Porque la verdad es que ya habíamos sido escogidos. Ya lo hemos visto en sesiones anteriores durante esta serie de prédicas. El Señor ya nos había escogido desde antes de la fundación del mundo. Así que el llamamiento eficaz y la regeneración ocurren por medio de la palabra. Ese es el instrumento principal que Dios utiliza para llamarnos, para hacer ese llamamiento eficaz. ¿Me pueden acompañar, por favor, a la segunda carta a los tesalonicenses? Capítulo 2. Segunda carta a Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 13 y 14. Quiero leer aquí una versión. No está la versión que busco. Ok. Dice, pero nosotros
debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos. Hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces dice, hermanos amados, Dios nos escogió desde el principio para salvación. No es que nosotros le hayamos escogido, no es que nosotros hayamos decidido, no es que nosotros hayamos sido buenos y entonces Dios haya dicho, bueno, él o ella se ha comportado de cierta manera durante sus primeros años aquí en la tierra y entonces se merece ser llamado por mí. No es eso, porque no hay justo ni aun uno, dice la palabra de Dios. Y todas nuestras obras delante de Dios son como trapos de inmundicia. Así que no hay nada bueno que hayamos podido hacer para que hayamos sido escogidos. Fuimos escogidos desde el principio, mediante la santificación por el Espíritu. La santificación no tiene que ver con esos santos que les llaman santos de yeso o de madera que ponen en algunas iglesias. No tiene que ver con eso. La santificación es apartar. Dice la santificación por el Espíritu. El Espíritu Santo nos apartó, decidió apartarnos para Dios, decidió decir, tú ya no perteneces más al mundo, estás en el mundo pero no eres del mundo. Así que el Señor, por su gracia y por misericordia, nos santificó, nos apartó del resto de las personas. Dice de que Dios, y la fe por el Espíritu y la fe en la verdad. Una vez que hubo esta santificación, apartarnos, nos activó la fe, nos puso fe con la cual nosotros creemos, pero sin ese apartado, sin esta santificación, no pudo haber fe. La fe proviene de Dios. Y dice, además, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio. ¿A qué se refiere con nuestro Evangelio? Se refiere a la palabra de Dios. Vamos a leer ahí mismo, adelante, en la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículos 23 al 25. Dice así, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios. Nuevamente aquí dice, siendo renacidos por la palabra de Dios, de simiente corruptible, no de simiente corruptible, sino de incorruptible. ¿Y cuál es la simiente incorruptible? La única que viene de Jesucristo. Es la única simiente que puede ser incorruptible. Dice, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La palabra de Dios nunca pasará, hermanos. La palabra de Dios siempre permanecerá. Podrán pasar muchas cosas, pero la palabra de Dios permanece. La Biblia fue el primer libro impreso por aquella imprenta, valga la redundancia, de Gutenberg. Fue el primer libro impreso y es el libro que más se ha vendido desde entonces. No ha habido otro libro que se venda más. Así que, vamos a continuar. Dice, porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre.
Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Le das un aplauso a tu Señor, hermano, porque te ha regalado la palabra que es viva y eficaz. Esa palabra que nunca va a pasar. Amén. Entonces, valoremos el tener la palabra de Dios. Y nuevamente regresamos al tema de la instrumentalidad. Damos gracias a Dios porque el llamamiento eficaz utiliza la palabra de Dios como instrumento para llamarnos. Vemos una siguiente cita, por favor. Es Santiago capítulo 1. Versículos 17 y 18. Amén, ya estamos ahí. Dice así: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Él nos hizo nacer de la palabra. Dice en Juan, en el Evangelio de Juan, habla de que el Verbo fue hecho carne y que el Verbo siempre ha existido. Amén. Entonces, ahí vemos que fuimos nacidos por la palabra. Ese es el instrumento que Dios ha diseñado para hablarnos. A veces no valoramos el hecho de tener una Biblia a la mano, el hecho de contar con ella, y solo la consultamos los días domingo que venimos a la iglesia, o a veces los miércoles que también tenemos la oportunidad de venir, y la queremos consultar como un oráculo, cerrar los ojos y decir: háblame Dios, poner la mano sobre la Biblia y pedirle que nos hable como si fuera un oráculo. Y no es así como se lee la Biblia. La Biblia se estudia, se lee, se analiza y se buscan respuestas en la Biblia. Y ciertamente el Señor nos puede hablar, o nos habla a través de la Biblia, pero no consultándola de manera esotérica, no consultándola de manera... Dios no nos va a hablar solo porque queramos consultarla de una manera irresponsable. A veces queremos solo abrir la Biblia, señalar un versículo, decir: háblame Dios, y vaya sorpresa que nos podemos encontrar si ponemos el dedo en un lugar incorrecto. Así que así no leamos la Biblia y busquemos leer la Biblia, y cada vez que la consultemos estemos buscando los versículos que están antes y después. Si es que nos dieron un versículo en especial, leamos qué dice antes y qué dice después, porque un versículo por sí solo nos puede confundir y podemos pensar que se refiere a otra cosa muy diferente a lo que nosotros podemos interpretar. Y aún más necesitamos leer todo el capítulo. Y si aún no entendimos, será bueno que leamos todo el libro y así ir ampliando más nuestro horizonte. Es la manera correcta en que debemos de leer la palabra del Señor. Amén. Vamos a leer Hebreos 4:12, por favor. Dice así: porque la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Has visto un libro que tenga vida? La Biblia tiene vida, hermano. La Biblia nos habla, decía el apóstol Otoniel, es la Biblia de cristal. La podemos leer y a veces la vemos de una perspectiva, a veces la vemos de otra. Es un
Es un texto hermoso, multidimensional, porque a veces cuando lo leemos de cierta forma podemos entender algunas cosas de parte de Dios, y cuando lo leemos de otra forma podemos incluso tener visión de otras diferentes situaciones, con los mismos versículos, con el mismo capítulo. Es hermosa la palabra de Dios, es viva y eficaz. Justo la palabra que revisamos al principio. La palabra eficaz, que tiene que ver con que algo se cumpla, algo que se necesita o que estamos solicitando que se cumpla. La palabra es eficaz. Dice, y más cortante que toda espada de dos filos. La palabra puede ser cortante, hermanos, puede ser definitoria para una persona. Una persona cuando realmente está buscando entender la palabra de Dios, le puede cortar, le puede hacer arrepentirse de cosas que estamos haciendo incorrectamente, cuando realmente queremos encontrar la verdad de Dios en su palabra, cuando no la leemos con ligereza, porque si la leemos solo como un libro de historia o un cuento, pues claro, no va a tener eficacia, porque no estamos poniendo nuestra atención, no le estamos tomando en serio. La palabra de Dios se lee con atención, se lee en serio, se lee de una manera dedicada, de una manera en la que nada nos distraiga. No podemos estar leyendo la Biblia como un cuento, hermanos. No puede ser así. La palabra tiene su lugar especial, porque es Dios mismo el que nos está hablando. Qué importante es entonces que podamos leer la palabra de Dios de una manera correcta. Amén. Dice, y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Qué tremenda es la palabra de Dios, que puede partir nuestra alma y nuestro espíritu. Pero si realmente estamos queriendo obtener algo de la palabra de Dios, si realmente queremos que el mensaje de Dios penetre en nuestras vidas, si lo hacemos correctamente, entonces vamos a obtener esa palabra. Pero es importante que entonces estemos en espíritu y en verdad buscando al Señor, que estemos pidiéndole a Dios, Señor, ayúdame a entender lo que tu palabra dice, y entonces vas a ver que realmente la palabra penetra hasta partir el alma y el espíritu. Dice, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Qué tremenda es la palabra del Señor, que discierne aún nuestros pensamientos. Y entonces la misma palabra, por eso dice que tiene vida, porque cuando leemos la palabra a través del Espíritu Santo, va a discernir nuestros pensamientos y nos va a guiar y va a decir, no, lo que estás pensando no es correcto, así no es como yo te quiero hablar. Y entonces, esos pensamientos, aún el Espíritu Santo nos guía a través de la lectura de la palabra. Y dice, y las intenciones del corazón. ¿Con qué intenciones estamos leyendo la palabra? A veces queremos recibir palabra de Dios para que se cumpla algún anhelo, algún capricho o algo que queremos que suceda en nuestras vidas, y a veces forzamos la palabra de Dios. Pero dice que aún las intenciones del corazón las discierne la palabra de Dios. Aún las intenciones las ve Dios cuando estamos leyendo la palabra. La palabra por sí sola nos va a matar. Dice hay un texto que dice, la palabra mata, mas el Espíritu vivifica. Si leemos la palabra acompañados del Espíritu Santo, nos va a vivificar, nos va a llevar a vida, nos va a transformar esta vida que Dios nos ha prestado para ir de gloria en gloria. Si leemos la palabra correctamente, si buscamos realmente que la palabra, cada vez que abrimos la Biblia, que nos hable de una manera correcta. Así que será importante entonces que busquemos que Dios nos siga hablando, que busquemos que el Señor nos siga transformando a través de la palabra del Señor.
Y la palabra siempre nos va a vivificar, siempre nos va a transformar, siempre nos va a llevar de gloria en gloria si la leemos correctamente. Y hubo una mujer que esta palabra, que recibió la palabra en directo. Hubo una mujer que fue la samaritana, a la que el Señor le habló de una manera directa, de una manera tan hermosa que uno dice, wow, cómo el Señor Jesús tenía un plan muy específico para esa mujer. Y lo vamos a analizar. Esta palabra viva y eficaz se hizo evidente en la mujer samaritana. Acompáñame al Evangelio de Juan, por favor. Capítulo 4. Versículo 3. Dice así. El 4:3 dice, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. El Señor Jesús iba saliendo de Judea, estaba haciendo sus menesteres, estaba predicando la palabra del Señor, y dice que salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Amén. Bueno, vamos a leer, aprovechando que está ese slide, vamos a leer el 4:7, donde aparece por primera vez la mujer samaritana. Dice, vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber. Tú sabes que el agua tiene que ver con la palabra. Hay muchas figuras que nos hablan a lo largo de la Biblia, y el agua es una figura de la palabra del Señor. Así que esta mujer de Samaria vino a sacar agua, y realmente encontró agua, pero lo que encontró fue agua viva. Encontró al mismo Señor Jesús. Vamos a la siguiente slide, por favor. Dice así en Juan capítulo 4, versículo 3, y le era necesario pasar por Samaria. El Señor venía de Galilea, venía de Judea e iba hacia Galilea. En ese entonces había básicamente 3 caminos por donde dirigirse. Del lado del mar Mediterráneo, por la costa, había un camino donde pasaba al lado de Samaria y llegaba a Galilea. El otro camino era del otro lado, por Perea. En la imagen, no sé si le alcancen a ver, pero bueno, ahí aparece una región que era Perea, y que estaba también justamente entre Judea y Galilea. Por ahí, ese era otro camino por el cual hubiera podido decidir el Señor dónde caminar. Sin embargo, Jesús pasó por el centro. Jesús pasó por Samaria. Y dice ahí, en el siguiente versículo, pasamos la siguiente slide, por favor. Vamos a leer versículos 4 y 5. Y le era necesario pasar por Samaria. Realmente le sería necesario, es decir, ¿cuál sería la diferencia entre tomar un camino u otro? Había por lo menos 3 caminos, ya mencionamos ahí. Pero el Señor le era necesario pasar por Samaria. Él necesitaba pasar por Samaria. ¿Por qué sería necesario? Habiendo 3 caminos, ¿por qué exclusivamente ese? ¿Sería que quería comprar algo ahí? ¿Quería saludar a algunos amigos?
Los judíos en ese entonces no se llevaban con los samaritanos. Y ahorita vamos a ver una explicación de esto para aquellos que no tenemos bien clara esa distinción entre judíos y samaritanos. Entonces, dice la palabra que le era necesario pasar por Samaria. Había una necesidad en el Evangelio que estaba llevando a cabo Jesús de pasar por ese lugar. Tenía una cita con esa mujer y esa mujer no lo sabía. Dice el capítulo 5, vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Bien, decíamos que estábamos platicando ahorita, judíos y samarios y los samaritanos no se llevaban bien. Había un conflicto entre ellos y era un conflicto ya de muchísimo tiempo, de muchísimos años. Resulta que los samaritanos eran un pueblo a los que los judíos despreciaban y había una razón de ser, por lo menos del lado religioso, porque realmente nosotros no somos nadie para tener algún sentimiento de desprecio por nadie, si somos de lo vil y menospreciado, ¿verdad? Pero bueno, culturalmente había una razón. ¿Cuál era la razón? Después del reinado del rey Salomón, el pueblo de Israel se separó. ¿Recuerdan? Había 12 tribus de Israel, fueron dispersadas, fueron separadas. Después de que el rey David había formado un reino muy grande, Dios le había permitido tener un reinado grande, muere David y toma su lugar el rey Salomón. El rey Salomón pide a Dios, él había visto la grandeza con la que su padre había llevado el reinado. Él había visto cómo su reinado había crecido. Pero él no sabía por qué. Él decía, bueno, pues ¿cómo le voy a hacer si mira lo que hizo mi padre? Pero bueno, el tema es que David era conforme al corazón de Dios. David tenía esa gran diferencia. Y entonces Salomón, no sabiendo qué hacer, le dice a Dios, bueno, Dios, es que mi padre me dejó encargado de este reino, o mejor dicho, Dios lo dejó encargado de este reino. Y Salomón no sabía cómo hacerlo. Y le pidió sabiduría a Dios para gobernar a su pueblo. Y fue famoso Salomón porque gobernaba de una manera sabia, porque gobernaba con sabiduría ese lugar, ese pueblo. Sin embargo, Salomón tuvo muchos tropiezos y lo podemos encontrar en la palabra de Dios. Tuvo muchísimos tropiezos, tuvo muchísimas mujeres, idolatría. El problema, ¿cuál fue el problema? Si Dios le había dicho, Dios le había dado sabiduría para gobernar. Dios le dijo, bueno, pídeme lo que digas, lo que quieras y te lo voy a conceder. Y entonces Salomón le dijo, Dios, pues ayúdame porque no sé qué hacer con este reinado. Y dijo, bueno, como no pediste para ti, eso me agrada y te lo voy a conceder. Y Dios lo hizo el hombre más sabio en los temas de gobierno. Y gobernó con sabiduría. Acudía a la gente a ver cómo procedía, las decisiones que tomaba, porque tenía decisiones que no venían ni siquiera de parte de él, venían de parte de Dios. Dios le había dado esa sabiduría y ese conocimiento. Pero un problema tuvo Salomón. No pidió sabiduría para gobernarse a sí mismo. Ese fue su gran problema. Tenía sabiduría para gobernar a su pueblo, pero no pidió sabiduría para gobernarse a sí mismo. Y de ahí todos los desastres en los que cayó Salomón.
en la idolatría y todo lo que cayó Salomón. Y bueno, finalmente, gracias a Dios, terminó sus días reconociéndole, aceptando que se había equivocado. Lo podemos ver en todo el libro de Eclesiastés, podemos ver cómo hay un lamento por muchas cosas de las cuales se arrepentía. Pero gracias a Dios que le dio la oportunidad de arrepentirse. Así nosotros pidamos a Dios sabiduría y entendimiento para gobernar nosotros primeramente, para gobernarnos a nosotros, o mejor aún, para que nosotros podamos entregar nuestra vida a Jesús, darle absolutamente todo el control y que Él gobierne la vida que nos presta. Eso sería aún mejor. Pero bueno, entonces después de este reinado de Salomón, el pueblo fue dividido. Hubo un rey, el rey Omri, denominó Samaria a la capital del reino de Israel al norte, y este nombre se extendió a la región circundante e incluso a todo el reino del norte, que fue tomado cautivo por Asiria. Los asirios tomaron por cautivo el pueblo de Israel en el año 722 a.C. Y bueno, toda esta población de las 10 tribus del norte fueron llevadas a Asiria. Ahí es donde fueron llevadas a Siria, que hoy en día es más o menos la región del norte de Irak. Allí es donde fue llevado estas 10 tribus del pueblo de Israel. Pero bueno, no se fueron absolutamente todos, quedó un pequeño remanente en la región norte de Samaria. Un pequeño remanente de judíos, donde también llegaron muchos gentiles de otros lugares, de otros pueblos cercanos. ¿Y qué sucedió ahí? Pues que los judíos, ese pequeño poblado remanente, se mezclaron con aquellos gentiles que llegaron también a esa zona. Todos sus demás miembros de esas 10 tribus se dispersaron, fueron llevadas cautivas a Siria, y entonces se queda este pequeño remanente. Llegan otros vecinos ahí mismo, se empiezan a conocer, empiezan a tener matrimonios entre ellos. ¿Y eso en qué deriva? Pues empiezan a olvidarse de Dios, empiezan a olvidarse de la palabra del Señor, empiezan a olvidarse de quién los sacó de cautiverio, de quién era su Dios, y empezaron a adorar otros dioses. Esa fue una de las razones por las cuales los judíos pues empezaron a aborrecerlos, porque después pasó el tiempo, la cautividad terminó y el pueblo judío comenzó a regresar a sus tierras, y se encontraron con que los asirios, con que este remanente de judíos samaritanos habían hecho lo incorrecto delante de Dios. En ese entonces no había internet, hermanos, no había redes sociales, por lo tanto se enteraron hasta que llegaron seguramente. No es como hoy, que hoy en día nos enteramos al instante de lo que sucede al otro lado del mundo. Pero llegaron entonces de la cautividad los judíos y se dan cuenta de que ese pequeño remanente de samaritanos estaba pecando, se había juntado con gentiles y habían hecho matrimonios, cuando la palabra de Dios es clara y nos dice que no nos unamos en yugo desigual. Jóvenes, recuerden esto: no nos unamos en yugo desigual, porque esto genera muchos problemas. Si no, vean en qué terminaron los samaritanos: en ser un pueblo aborrecido por el pueblo judío. Y bueno, ¿y qué más? ¿Cuál era otra razón por las cuales los judíos no querían a los samaritanos? Los samaritanos solo creían en el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia. Ellos no creían en los siguientes libros, que son todos los libros de los profetas. Ellos no creían en esos libros. Ellos solo tomaban por buenos los 5 primeros libros de la Biblia.
y la demás palabra que el Señor había dado a su pueblo, ellos la ignoraban y decían, no, pues es que nosotros solo conocemos el Pentateuco, ustedes dicen que están los profetas, pero nosotros estábamos aquí y aquí no recibimos esto, entonces no creemos en sus demás libros, nosotros solo nos conducimos o nos gobernamos bajo el Pentateuco. De tal manera que entonces había una gran diferencia entre ellos. Los samaritanos adoraban a Dios en Gerizim, en el monte Gerizim, que es desde donde se visualizaba, donde Moisés levantó un altar a Dios en Siquem, que estaba muy cercano a Gerizim. Desde Gerizim se podía ver ese lugar donde Moisés adoró. Y después los israelitas habían recibido luz de parte de Dios en que el lugar donde tenían que adorar era en Jerusalén. Así que aún ahí también había una gran disputa, porque los samaritanos decían, no, nosotros le vamos a adorar aquí en el monte Gerizim, y los judíos decían, no, donde se le adora es en Jerusalén, porque ahí es donde el Señor finalmente destinó que se le adorara. Y vamos a ver ahí mismo, es más de una vez vamos a verlo, vamos a leer ahí en Juan 4, 20, 21. Desde el 20. Dice, nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Ahí se ve cómo había esa diferencia entre samaritanos y judíos. Los samaritanos adoraban en cierto lugar, los judíos en otro lugar, y había una gran diferencia entre ellos. Los samaritanos ya eran considerados gentiles para ellos, ya no eran el pueblo judío, dado que se habían mezclado con otros pueblos, ya no eran judíos originales, por decirlo de alguna forma, ya habían tenido un mestizaje con gentiles. Así que eso fue lo que pasó. Y bueno, finalmente esta era la razón de la diferencia, de las grandes diferencias que había entre judíos y samaritanos. Esto yo creo que entre paréntesis me parecía importante mencionarlo para que entendiéramos el por qué había tales diferencias entre samaritanos y judíos, por qué es que esta mujer era despreciada, por qué es que esta mujer se sentía, ni siquiera buscaba a Dios. Pero ahorita vamos a continuar revisándolo. Pasamos a la siguiente. Gracias. Y ahí en el versículo 6 y 7, regresamos a los versículos 6 y 7, y dice, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vemos a un Jesús cansado del camino, hermanos. Era un Jesús, algunos dicen, no, pero es que Jesús, pues Él era Dios y sí podía soportarlo todo, pero por eso peco, porque yo no soy como Jesús. Eso es mentira. Jesús vino como hombre y sufrió las mismas tentaciones que nosotros, padeció exactamente lo mismo, también tenía hambre, también tenía sed, estaba cansado del camino, dice. Y no estaba cansado del camino de predicar, para él era un gozo predicar la palabra. Simplemente estaba cansado de caminar grandes distancias. Así que se sentó ahí, pero no se sentó ahí por casualidad. Tenía una cita con esa mujer. Tenía una cita con aquella mujer a la cual le habló. Y dice ahí mismo,
Ya leímos, vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Jesús pidió de beber con un propósito, para hacerle la plática y para hacerle ver que hay agua mucho más importante que el H2O. Y esa es la palabra de Dios. Esa agua que nos llena, que nos inunda nuestro corazón. Esa agua es la que realmente nos vivifica, la que necesitamos en nuestro ser. La siguiente, por favor. Y vamos a leer ahí mismo del 9 al 15. Bueno, el 8 está como, no hay nada puesto por casualidad en la Biblia, hermanos. Pareciera que este versículo no tiene mucho que ver en la historia, porque dice, el versículo 8 dice, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Y después, más adelante, ahí te lo voy a dejar de tarea que lo busques, los discípulos llegan a donde estaba él y les dice, no recuerdo exactamente cómo dice, pero la paráfrasis es, mi comida tiene que ver con cumplir la palabra de Dios. Tiene que ver, con cumplir el mandato que me dejó mi Padre, que es venir aquí a la tierra, hablarles de la palabra y cumplir con el plan. Y tú sabes cómo terminó ese plan. Tú sabes que ese plan terminó con su sacrificio en la cruz del Calvario. Pero bueno, eso lo puedes buscar ahí más adelante ahí mismo. Después en el versículo 9 dice, la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Ya vimos las razones por las cuales no se tratan entre sí. Ya vimos que esta mujer estaba muy extrañada porque Jesús le hablara. Ella veía que Jesús era un judío y decía, no puede ser que tú me hables si me desprecias. Ella se sentía despreciada por el pueblo judío. Y así andábamos nosotros, hermanos. Nosotros no estábamos buscando a Dios realmente, nosotros no estábamos buscando a Jesús. Andábamos por el camino y no le estábamos buscando realmente. Estábamos perdidos, nos sentíamos menospreciados del mundo, sentíamos que no valíamos para las personas, podíamos ver gente alrededor nuestra y podíamos ver gente exitosa quizá, gente que tenía muchas más habilidades que nosotros, y posiblemente también nosotros nos sentíamos despreciados como esta mujer. No sé tú cuál sea la historia de vida, cada uno tenemos una historia de vida diferente. Pero si dice la palabra que de lo vil y menospreciado fuimos escogidos, yo creo que muchos tenemos varias historias similares. Historias donde nos sentíamos humillados, donde la gente nos veía con desprecio, nos veía de hacia abajo, o nosotros mismos no pensábamos que teníamos las capacidades que se necesitaban para tener el llamado éxito del mundo en la vida. Y gracias a Dios que no lo tenemos, porque no necesitamos el éxito del mundo. Lo que necesitamos es a Cristo en nuestras vidas. Eso es lo que necesitamos, amén. Eso es lo que realmente necesitamos en toda nuestra vida. Necesitamos a Dios. Y dice más, respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes el agua viva?
Esta mujer obviamente no entendía. Esta mujer obviamente no estaba pensando en la palabra de Dios. No estaba pensando en esa palabra que nos vivifica día con día. Estaba pensando solo en el agua física que podía traer del pozo. En el 12 dice: ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Ese es el agua que nuestro Dios nos quiere dar. Ese es el agua que nuestro Señor quiere darnos en su gracia y en su misericordia. Amén. Se me está yendo el tiempo, hermanos. Vamos a leer una característica más de este llamado eficaz, que es la objetividad. Dice: existe un llamamiento eficaz diferente del llamamiento general del Evangelio. Si me acompañas, por favor, a Mateo, capítulo 22, versículo 14. Dice así: porque muchos son llamados y pocos escogidos. A ver, entonces no entiendo. Si muchos son llamados y pocos escogidos, entonces ¿cómo está esto de que fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo? ¿Cómo está esto? ¿Acaso Dios se equivoca? ¿Acaso Dios entonces llama a todos y son finalmente escogidos los que levantan la mano y que dicen yo quiero? No es así. Aquí está ya hablando de un llamamiento general. Hay muchas veces que tenemos llamamientos generales. Antes de conocerle, de aceptar a Jesús como Señor y Salvador, no sé tú, pero cuando lo hice tenía la plena seguridad de que quería hacerlo. Estaba seguro de que quería hacerlo, no tenía ninguna duda. No tenía duda de que soy un pecador, de que había fallado, de que mi vida era miserable, de que andaba perdido en el mundo. Cuando hice esa confesión, aquella noche, hubo algo especial que me dijo: tienes que hacerlo. Y había habido innumerables ocasiones en que yo había escuchado de la palabra de Dios. Muchísimas veces. Mi papá me habló muchísimas veces, no quise escuchar. O escuchaba y decía: sí, después, hoy no tengo tiempo. Asistí algunas veces a alguna iglesia y lo mismo pasaba. Decía: bueno, pues sí está bonito, está padre, pero no, ahorita no tengo tiempo, no es tiempo para mí. Ahí hubo llamamientos generales. Ahí hubo llamamientos en los cuales Dios iba preparando el terreno. Hay otros llamamientos generales en los cuales participamos varios, y algunos de esos que están en esos llamamientos generales finalmente no serán escogidos. Participaron porque ese día iban pasando por ahí y también escucharon,
pero no son escogidos. Tú has sido testigo de que hemos hecho campañas de evangelismo donde hay muchas personas que de repente escuchan lo que se predica, con lo que se habla. Al final nos acercamos a algunas quieren aceptar a Jesús como Señor y Salvador y otras no. ¿Cuál es la diferencia? ¿Será que el ministro de cierta campaña fue mejor que el de otra? No, claro que no. Olvidémonos, los ministros solo somos vasos que Dios usa, vasos inútiles que el Señor usa. El llamado eficaz tiene que ver con el Espíritu Santo hablando a nuestra vida. Ese es el llamamiento eficaz que el Señor habló. El llamamiento general puede suceder algunas veces antes de que haya un llamamiento eficaz. Pero el llamamiento eficaz jamás se va a regresar derrotado. Cuando el Señor dice, hoy es el día, es porque ese es el día. Y si tú estás escuchando en las redes, o si tú, alguien que esté aquí en la iglesia, si está escuchando hoy por primera vez, ruega a Dios que tengas, y si nunca le has confesado al Señor como Jesús y Salvador, ruega a Dios que este sea un llamamiento eficaz. No un llamamiento general de un ministro que Dios puede usar a un burro si quiere. No, ruega a Dios que el llamamiento que estás teniendo hoy y que te está hablando hoy sea un llamamiento eficaz. Que tú seas escogido, que hayas sido escogido desde antes de la fundación del mundo. Ese llamamiento es el que realmente vale la pena. Es el que Dios hace. Acompáñame a la primera carta a los Corintios, capítulo 1, 23 y 24, por favor. Dice así: pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como gentiles, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Amén. Entonces, predicamos a ese Cristo crucificado, que fue tropezadero para los judíos y para los gentiles locura. Romanos 8, 28 al 30. Dice así, perdón. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Fuiste llamado con un propósito. Fuiste llamada con un propósito. Porque a los que antes conoció, también los predestinó. Si Dios nos creó, ¿cómo nos iba a conocer? Y Dios tuvo misericordia de nosotros. Conoció a todos, por supuesto. A toda la humanidad conoció. Pero a nosotros nos predestinó. Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Una predestinación. Desde antes de la fundación del mundo, tú ya estabas predestinado. Él ya te había escogido. Él ya había dicho, tú eres escogido. Y vas a estar
en la vida eterna conmigo. Ni siquiera habíamos llegado a la tierra y habíamos sido escogidos. ¿No se te hace maravilloso? ¿No te parece hermoso? Y dice más, y a estos también, y a los que llamó, a estos también justificó. ¿Y cómo nos justificó? Si éramos pecadores, si somos pecadores, ¿cómo íbamos a merecernos la vida eterna? ¿Cómo íbamos a hacernos merecedores de la vida eterna si somos pecadores? ¿Cómo íbamos a lograr eso por nosotros mismos? No había forma, porque no hay justo ni aun uno, porque no pasa ni un minuto y ya estamos pecando. Nos sentimos mal delante de Dios y pasan otros minutos y ya volvimos a pecar. Tristemente esa es nuestra realidad. Y tenemos que batallar y luchar contra nuestro cuerpo, decir, Dios, no quiero pecar más, y pedirle perdón al Espíritu Santo que nos ayude todos los días. Todos los días tenemos que ir delante de la presencia de Dios y pedirle perdón por aquello en lo que hemos pecado. Y entonces, si todo el tiempo somos pecadores, ¿cómo es que Dios nos justificó? Se pagó un precio muy alto, hermanos. Se pagó con la sangre de Cristo en la cruz. Así nos justificó el Señor. Y pagó un precio muy alto para que nadie pudiera llegar a decir, hey, fulanito, tú lo salvaste, pero ¿sabes qué? Yo te doy más por lo que pagaste. Satanás si nos hubiera justificado de una manera con un macho cabrío o con un cordero, pues hubiera sido fácil arrebatarnos de sus manos. Hubiera sido fácil decir, bueno, pues Satanás dice, pues, ¿sabes qué? Fulanito de tal, yo me lo quiero llevar conmigo al infierno. Así que te doy, en vez de un macho cabrío, te doy 2. Y hubiera podido ser fácil arrebatarnos de las manos del Señor. Así que Jesús se aseguró, Dios, en su plan maravilloso, el Padre, se aseguró de tener un plan que no tuviera error, que fuera eficaz y pagar con la sangre de su Hijo. ¿Habrá algo más valioso que la sangre de Cristo? ¿Habrá en este mundo algo más valioso que la sangre de Cristo? Autos, casas, territorios, países enteros. No hay nada que pueda pagar la sangre de Cristo. Ni todos los bienes que pudiera haber en este mundo pagan una sola gota de Cristo. Nada puede pagar el sacrificio de Jesús en la cruz. Y no bastando con eso, dijo Jesús, yo sé que con una gota hubiera sido suficiente, pero Jesús entregó toda su sangre y dijo, ahí va toda mi sangre, para que mi pueblo sea redimido y justificado. Da un aplauso a tu Señor, hermano, porque eso es grandioso, porque Dios fue maravilloso al hacer esa obra en nosotros. Dice, y a los que justificó, a estos también glorificó. Estamos en un proceso de glorificación. Y al final de los días, cuando seamos arrebatados en las nubes, si todavía Dios no nos ha llamado a su presencia, tendremos un cuerpo glorificado. Tendremos la bendición de poder estar transformados para su honra y gloria. Así que los llamados no son todos los que oyen el Evangelio, sino solo los salvos mediante él, según estos pasajes que acabamos de ver. Acompáñame a donde estamos. Vamos a estar regresando, hermanos, a la Samaritana. Va a ser nuestra aplicación de lo que estamos viendo. Vamos a estar regresando, porque en la Samaritana vemos un llamamiento eficaz.
El Señor no falló en ningún llamamiento. Solo estamos poniendo uno como ejemplos. En la Biblia tú puedes encontrar muchísimos llamamientos. Vamos a regresar a Juan 4, del 16 al 24. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Esta mujer vivía en pecado. No sabemos qué hizo con todos esos maridos. No sabemos qué sucedió con todos los maridos, pero evidentemente estaba en pecado. Y ella no era diferente de nosotros, hermano. No era muy diferente de nosotros. Seguíamos en pecado. Solemos calificar los pecados entre medianos o muy grandes o pequeños. Pero ¿quiénes somos nosotros para calificar un pecado? El pecado es pecado y nos separa del mal. No tenemos una balanza. Dios no nos dio una balanza para pesar el pecado. No podemos pesar el pecado, simplemente pecamos. Se nos hace fácil juzgar a un hermano o una hermana porque está haciendo un pecado escandaloso para la sociedad. Pero ¿y si nosotros estamos pecando de otra forma, por qué juzgamos? ¿Por qué nos atrevemos a juzgar a otras personas? Tenemos que humillarnos delante de Dios y pedirle perdón. Y antes que juzgar a esa persona, tenemos que pedirle por ella. Tenemos que doblar rodillas por aquellas personas que vemos, según a nuestro parecer, en pecado, y pedirle a Dios que pueda acercarse, pero antes que tenga misericordia de nosotros y que no nos permita alejarnos, porque sería muy fácil alejarnos, hermanos. Continuamos leyendo. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres, ya habíamos leído esto, nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. El Señor sabía que el templo de Jerusalén iba a ser derribado. Se derribó en el 70 después de Cristo. Dice: vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Los samaritanos estaban adorando a quien no sabían, no conocían. Se habían alejado de Dios. Dice: mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. No importa de dónde hayamos salido, hermanos, Dios nos va a buscar donde quiera que estuviéramos. Dios nos sacó de lugares llenos de lodo, de inmundicia, y al Señor no le dio asco meter su mano y sacarnos de ahí. Al Señor no tenía ningún problema con meterse a los lugares más pecaminosos donde anduvimos antes de conocerle. Ahí el Señor estiró su mano y dijo: ven. Tuvo un llamamiento afectuoso. Esta mujer no le estaba buscando y sabía que Dios existía. Sus padres le habían hablado de un Dios. Sus padres le habían hablado que había un Dios.
pero no le estaba buscando. Esta mujer continuaba, seguramente seguía pecando. Y este hombre con el que vivía, si Jesús no llega, pues quizá se hubiera convertido en uno más de la lista. Y vuelvo a repetir, no estoy juzgando, porque todos tenemos pecado. No hay pecado grande o pequeño, solo es pecado. ¿Cómo estábamos nosotros antes de tener este llamado eficaz que Dios hizo? ¿Cómo estábamos nosotros antes de que recibiéramos este llamamiento eficaz de parte de Dios? Agradezcamos a Dios que ha sido bueno con nosotros.